Bueno, muchachos, ahora vamos a abordar otro tema, que es el tema de las cesantías. Es decir, empezamos a hablar ahora de prestaciones sociales y empezamos con este primer tema, las cesantías. La palabra cesantía viene de la expresión cesante. Significa que es ese valor que el empleado ha ahorrado en un fondo, que se llama fondo de cesantías, fondo que elige el trabajador, y que al momento de terminarse la relación laboral, entonces el empleado puede retirar ese fondo. De allí viene la palabra cesantía, de cesante. Significa entonces que una vez terminada esa relación laboral, ese dinero que el trabajador ha ahorrado, pues es de él para sus necesidades, ahora pues que va a estar sin empleo. Es por esa razón que es muy importante tener esa cultura de no estar retirando a cada momento el fondo o los dineros que se tienen en las cesantías, porque es una costumbre inclusive que las personas durante la relación laboral sacan ese dinero para las excepciones que existen en la ley, como compra de vivienda, mejora de vivienda, pago de la hipoteca de la vivienda, como estudios superiores. Son las excepciones que se manejan, y entonces muchas personas, y entendiendo por supuesto que se trata de las necesidades que tenemos todos siempre, pero cuando se presentan situaciones difíciles y la persona es despedida, no va a contar con un recurso económico para tal fin. Entonces, lo aconsejable y lo recomendable es de que esa persona cuente con esos recursos allí para ese momento difícil. Recuerde que el fondo de cesantías lo define o lo elige el empleado. El empleador tendrá la obligación de consignar a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a la fecha de prestación del servicio del trabajador de depositar ese dinero en ese fondo a más tarde del día 14. Veremos en otro video más adelante qué pasa si no se paga y cuál es la indemnización o la sanción mejor en la que se puede ver envuelto el empleador que no cumpla con esta obligación. Para que esa fecha no la olvidemos, mientras el mundo celebra San Valentín, entonces el empleador está cumpliendo en ese momento, hasta ese día, con su obligación de hacer la consignación en el fondo de cesantías. La fórmula matemática para el cálculo de las cesantías es una fórmula muy sencilla. La cesantía tiene la siguiente fórmula: cesantía es igual a salario más auxilio de transporte, si se tiene derecho al auxilio de transporte, y esto se divide entre 360. Salario, ya conocemos el concepto de salario, ya sabemos qué es salario, ya sabemos que no es salario, es decir, que ya sabemos qué va a llevar allí. Luego miraremos más adelante, cuando el salario es variable, cómo hago ese cálculo de esas cesantías. El auxilio de transporte. ¿Quién tiene derecho a auxilio de transporte? Tiene derecho a aquellos trabajadores que no devenguen más de 2 salarios mínimos, o que devenguen mejor hasta 2 salarios mínimos, es la expresión correcta. Aquellos trabajadores que no vivan en su sitio de trabajo, porque los que viven en su sitio de trabajo no tienen derecho a auxilio de transporte por situaciones más que lógicas, o aquellos trabajadores que vivan a menos de 1 kilómetro de distancia de su sitio de trabajo tampoco tendría derecho a su auxilio de transporte. Por lo demás, sí se tiene derecho a esa prestación económica del auxilio de transporte. Entonces, ese auxilio de transporte lo sumo al salario en el eventual caso de que el empleado devengue o reciba esa remuneración por auxilio de transporte. Y dividido entre 360, que sabemos nosotros que 360 son los días laborales en un año. Bien, esas cesantías también van a generar unos intereses, como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, el tema es fácil. El tema simplemente es determinar cuál es el salario del trabajador, si recibe auxilio de transporte lo sumo, y eso lo divido entre 360 para obtener el valor de la cesantía, y ese dinero lo voy a depositar a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Tengamos presente que la regla general, atención, la regla general para el retiro de esas cesantías es la terminación del contrato de trabajo. Esa es la regla general.
Las excepciones son las que mencionábamos ahora, como por ejemplo, para la vivienda, para la adquisición, para el pago de la hipoteca, para la mejora o para estudios superiores. Los estudios superiores son para el mismo cotizante, su cónyuge o los hijos. Es importante pues que ese dinero no se puede sacar para otra cosa. Sin embargo, la gente, por supuesto, se consigue órdenes de servicio o hace contratos en el que van a arreglar la casa y en fin, para tratar de sacar ese dinero, sabiendo que en últimas se va a perjudicar grandemente cuando por sorpresa encuentre su carta de despido y no va a tener con qué soportar esos días difíciles que van a llegar. Cuando el salario es variable, y lo veremos ahora en un momento, cuando el salario es variable, yo requiero hallar un promedio. Entonces, mire, las cesantías, al igual que todas las prestaciones sociales que vamos a ver, son demasiado fáciles y obedecen todas a una fórmula muy sencilla. Digamos que las cesantías comparte fórmula con la prima, como veremos más adelante, la prima de servicios. Lo importante no es tanto la fórmula, porque es que esto definitivamente es muy elemental y si yo no la recuerdo, pues voy y la busco y la encuentro. Pero lo que yo jamás podré reemplazar y encontrar realmente fácilmente son los conceptos. Lo que usted tiene que tener claro son conceptos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cada prestación social, entre ellas, por supuesto, la cesantía, requiere tener clara la base. Es decir, no todas las prestaciones sociales tienen la misma base salarial, digámoslo de esa manera. Es decir, esta parte que va aquí, ese concepto, no es igual para todas las prestaciones sociales. Hay prestaciones sociales cuya base es diferente. Ojo con lo que voy a mencionar entonces, no nos vamos a equivocar en este asunto. Por regla general, la cesantía se calcula o se depositan, ¿sí? Con base, sí, se calculan porque hay que calcularlas con base en el último salario devengado. Último salario devengado por el trabajador. Atención, a menos que el salario sea variable, y ya sabemos que es un salario variable. Si el salario es variable, entonces nos tocará hacer un promedio de ese último año. Recuerden que a pesar de que se consignan a febrero 14 a más tardar, el corte es a diciembre 31 del año anterior. Es decir, si yo tengo un salario variable, el corte es diciembre 31, es decir, que yo tengo que sacar el promedio de todo el año. Por ejemplo, el año anterior, 2019. Desde enero 1 a diciembre 31, ese me va a dar el promedio del último año, para efectos de hacer el cálculo de esas cesantías, porque en ese caso sería promedio. Entonces vamos, por regla general, la regla general es que siempre se hace el cálculo con base en el último salario. ¿Devengado a qué momento? Al momento del corte. ¿Cuál es el corte? Diciembre 31. Si es salario promedio, tendría que hallar el promedio del último año. ¡Ojo! Y cuando en los últimos 3 meses ha habido una modificación en el salario, ¿ya? Ha habido una modificación en el salario, entonces también debo hacer lo mismo, el promedio de todo el año. Me explico mejor. Regla general, último salario. Excepción o mejor, por regla general, el último salario. ¿Cuándo tengo que promediar? Cuando en el último año, o mejor, cuando el salario es variable, escúcheme, el salario es variable, o cuando en los últimos 3 meses ha habido una variación del salario. Entonces, que les quede claro, no lo olviden, una cosa es un salario variable y otra cosa es un salario que haya variado. Son dos conceptos que se pueden confundir, pero son dos conceptos completamente diferentes. ¿Qué es un salario variable? El salario variable es aquel que tiene un elemento que lo hace variar. Ejemplo, las comisiones. Ese es el típico ejemplo, las comisiones. ¿Y cuando un salario es avariado? Por ejemplo, que una persona se viene ganando 1.200.000 pesos y en esos 3 últimos meses, cuando usted hace eso vamos a hacerlo en ejercicios, cuando usted vea que en esos 3 meses hay una variación de salario, usted definitivamente entonces tiene que hacer también el promedio. No porque el salario sea variable, sino porque ha variado. Entonces, vamos a hacer un corte, digamos, como que esta es la parte introductoria,
para empezar a hacer los cálculos con las diferentes posibilidades respecto a las cesantías. Entonces, creo que hasta aquí esa introducción pues es clara y ya ahorita en la parte práctica vamos a mirar cómo operar. Pregunto, ¿podría consignarse las cesantías en enero 15? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Podrían consignarse después de febrero 14, que es la obligación? Sí, podría, pero ya empieza a generar un peligro en contra del empleador por una indemnización que puede ser condenado. Ahora miraremos más adelante que esa indemnización tampoco opera de forma automática, requiere una previa declaratoria de un juez. ¿Bien? Ok, entonces vamos a hacer el cortecito aquí inicial, esta es la parte introductoria del tema de las cesantías y ya vamos a la parte práctica.